Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 2, y después vamos a ir a Ezequiel, capítulo 10, hermano, que nos escuche. Y dice la palabra del Señor con la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. La gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y dice en Ezequiel capítulo 10, versículo 18 al 19, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Hermano, esto podemos ponerle dos títulos a este mensaje. Por un lado entró la gloria y por el otro la sacaron. Por un lado entra y por el otro sale. Y también Dios puso en mi corazón otro título que dice que no se vaya la gloria de Dios. Hermano, y todos conocemos, aunque sea un poquito, de la historia del pueblo de Israel, cómo aquel pueblo de Israel fue llevado cautivo a Egipto y allí permaneció en cautiverio. Nos dice que por alrededor de más de 430 años alrededor estuvo allí sufriendo, allí estuvo padeciendo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Estuvo siendo vituperiado, humillado por aquella nación egipcia. Y Dios los sacó con gran demostración de poder, por medio de milagros, por medio de prodigios, hermano, que nos escucha. Y desde el momento en que lo sacó, Él estableció un lugar donde el pueblo se pudiera reunir a adorarle, donde unos sacerdotes, unos ministros pudieran llevar a cabo los sacrificios, pudieran alabar y pudieran glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el intermediario entre Dios y el hombre, era el enlace entre Dios y el hombre. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Representaba al hombre delante de Dios y representaba a Dios delante del hombre. Hermano, y todos sabemos cómo instruyó a Moisés para la construcción del tabernáculo. Y podemos también hablar de esto en relación a la necesidad que tenemos. Gloria al nombre del Señor. Todos sabemos que cuando se fue a construir el tabernáculo, se le pidió al pueblo que trajeran sus aportaciones. Pero llegó un momento dado donde se tuvo que pedir al pueblo que no siguiera aportando más porque había de más. Gloria al nombre del Señor, porque había bendición de más para construir el tabernáculo. Hoy estamos clamando. Alma mía, alaba la gloria de Dios, porque el pueblo bendiga, así como en la nación de Israel bendijo para que el tabernáculo se construyera. También nosotros necesitamos tu aportación para que nosotros podamos bendecirle hacia adelante, para que esta emisora pueda seguir en pie. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y tuvieron que decirle al pueblo, no más, no más. Alma mía, alaba la gloria de Dios, y el pueblo seguía trayendo. Llevamos 2 días aquí, hermano, que nos escucha. Así que contamos contigo. Cristo cuenta contigo para esta encomienda. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero pasaba el tiempo, hermano, que nos escucha. Y llegamos a los tiempos del rey David. Y David nos dice la palabra que David sintió en su corazón construirle una casa permanente al Señor. Una casa donde pudiera estar permanentemente aquel arca que representaba la presencia de Dios. Y nos dice la palabra que por medio del profeta Natán, Dios le advirtió a David, le dijo, no, tus manos están llenas de sangre. Va a ser tu hijo el que me construya una casa. Había una preocupación genuina en el corazón de David. ¿Por qué? Porque David estaba preocupado. David quería honrar a Dios, pero sus manos estaban llenas de sangre. ¿Qué nos dice la palabra? Que se cumplió la promesa. Llegó el tiempo del reinado de Salomón.
y con aquellos planos, con aquellos materiales que Dios había puesto en el corazón de David, se construyó aquel templo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y había llegado aquel momento que estaba esperando el pueblo, uno de los momentos más emotivos, uno de los momentos más agradables, uno de los momentos más esperados en la historia de la nación de Israel. Cuando el Señor por fin se cumplía su promesa, el templo estaba terminado, pero ¿qué faltaba? Faltaba lo más importante. Faltaba la presencia de Dios que llenara aquella casa, que iluminara aquel lugar. ¿Por qué? Porque los templos son 4 paredes. Alma mía, alaba la gloria de Dios, que son una construcción normal. Pero ¿qué lo hace santo? ¿Qué lo hace especial esos lugares? La presencia y la gloria de Dios. Alma mía, alaba la gloria. Dice que Salomón clamó. En medio de los sacrificios se levantó y clamó. Y luego del clamor de Salomón dice que descendió fuego del cielo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y consumó el holocausto. Y nos dice la palabra que la gloria de Dios llenó la casa. La gloria de Dios llenó aquel lugar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Era tanta la presencia de Dios. Era de tal magnitud, hermano, que los sacerdotes no podían entrar a ministrar. Los sacerdotes no podían entrar a cumplir con sus oficios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había llenado el templo. La gloria de Dios había acaparado en aquel lugar. La palabra nos dice que el Señor no mora en templos hechos de hombre. Ahora el templo somos tú y yo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Era un momento especial, hermano, que nos escucha. Un momento de júbilo, un momento de victoria para la nación de Israel. Un momento de regocijo y de bendición. Dicen que los israelitas estuvieron celebrando por varios días el hecho de que Dios se glorificara. El hecho de que Dios había llegado a ocupar su lugar en aquel templo. Pero, hermano, a la nación de Israel se le olvidó esa bendición con el paso del tiempo. Y vinieron reyes impíos que permitieron que en aquel lugar se cometieran actos, gloria al nombre del Señor, desagradables a Dios. Aquel lugar que era ocupado por la majestad de Dios, aquel lugar donde reposaba el arca de Dios, se convirtió en escenario de cosas desagradables, de cosas que no le agradaban a Dios, de cosas que indignaban a Dios. Y es que estos reyes, que los menciona ayer en Crónica, lo menciona en el libro de Reyes, que muchos de estos reyes se apartaron tras la idolatría y apartaron el pueblo de Dios. Y esto trajo una consecuencia. Y nos dice la palabra que profeta tras profeta, Dios fue advirtiendo al pueblo. Dios fue amonestando. ¿Para qué? Para que se apartaran de sus malos caminos. Pero el pueblo de Dios no quiso hacer caso. Y Dios trajo la invasión del pueblo de Babilonia. Nabucodonosor, alma mía, alaba la gloria de Dios. Invadió a Judá. Invadió a la nación de Israel. Y trajo destrucción. Trajo desolación. Trajo devastación. Trajo muerte, hermano, que nos escucha. Y sobre todo se llevó a los que quedaron vivos. A la mayoría se los llevó cautivos para Babilonia. Hermano, que nos escucha. ¿Qué consecuencia de no oír la voz de Dios? ¿Qué consecuencia de endurecer nuestro corazón en contra de lo que Dios dice? En contra de lo que Dios nos manda. En contra de lo que Dios establece. Si oímos la voz de Dios, no podemos endurecernos. No podemos endurecer nuestros corazones. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y eso fue lo que hizo la nación de Israel. Jeremías, tanto que le imploró a aquel rey, vuélvanse a Dios. Tanto que le imploró a aquella nación, pero la nación estaba sorda. La nación no escuchaba el clamor de Dios por medio del profeta. Y le llegó el juicio. La palabra nos dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
muchas veces nos apartamos, muchas veces hacemos cosas que no le gustan a Dios y Dios nos tiene que dar fuerte para que volvamos al camino, para que hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir, porque Dios nos quiere utilizar, porque Dios nos quiere levantar y muchas veces nos apartamos tras cosas que no le gustan a Dios y Dios nos tiene que amonestar y Dios nos tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si no nos azotara seríamos bastardos, hermanos que nos escuchan. Esa es la palabra del Señor. Pero Dios le plació escoger en medio de aquel cautiverio, revelársela a un hombre llamado Ezequiel. Y allí lo llevó en visión a Jerusalén para mostrarle todas las abominaciones que había hecho el pueblo. Hermanos, qué grande misericordia la del Señor. Dios no tenía que darle explicaciones a nadie. Dios no tenía que decir nada, simplemente dejarlo en aquel cautiverio. Pero Dios le plació hablar con un hombre, revelarle todo lo que estaba pasando. Gloria al nombre del Señor. Todas aquellas cosas que el pueblo no se daba cuenta, pero sí Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dice que lo llevó a la nación de Israel, lo llevó allí al templo y allí le comenzó a mostrar las abominaciones. Allí le comenzó a mostrar las cosas inicuas que se estaban haciendo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y en plena entrada, hermano, nos dice que tenían una imagen en plena entrada del templo. Cuando Dios le había prohibido a la nación de Israel, por medio de los mandamientos le había dicho que no se podían hacer imagen de lo que estaba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, y mucho menos inclinarse a ella. Mucho menos podían, gloria al nombre del Señor, adorarla. Y el Señor con mucho pesar le decía, ¿no ves las abominaciones que están haciendo? ¿No ves el pecado que se están cometiendo dentro de la casa de Dios? ¿No ves cómo están contaminando mi santuario? ¿Para qué? Para alejarme. Hermano, Dios que quería permanecer en aquel santuario, pero era el pueblo con sus abominaciones, era el pueblo con su pecado, era el pueblo, alma mía, alaba la gloria de Dios, con sus acciones que estaba sacando, que estaba expulsando prácticamente la presencia de Dios de aquel templo. Dios no puede compartir su gloria, o estamos con Dios o estamos con el enemigo de las almas. Dios es un Dios celoso, alma mía, alaba la gloria de Dios. O le damos lugar en nuestras vidas al diablo o se lo damos a Dios. Dios no comparte su lugar. El lugar que le corresponde a Dios es solamente para Dios. Alma mía, alaba la gloria. Esto está pasando en los templos en estos días, hermanos. Estamos sacando a Dios de las iglesias. Lo tenemos relegado a una esquina. Creemos que Dios está allí y no está nada. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Los ancianos, que eran los seres más respetables que tenía la nación, ¿qué estaban haciendo en lo oculto? Él le dijo, cava en la pared y chequea lo que están haciendo en lo oculto. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Tenían una pared llena de ídolos, llenos de bestias, llenos de animales. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Estaban contaminando el templo. Alma mía, alaba la gloria. Y luego decían, Jehová no nos ve. Jehová abandonó la tierra. Habían perdido el temor de Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Jehová no nos ve. Así muchos están hoy en día haciendo y deshaciendo. Y dicen después descaradamente, el Señor no nos ve. Pero déjame recordarte algo, lo que dijo David. David dijo en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, hermana Yaiseli? Los ancianos se creían que su pecado no iba a salir a la luz, hermano, y muchos están llevando vidas libertinas. Muchos le están dando rienda suelta a los deseos de la carne, a los placeres del mundo, antes que alabar a Dios. Y están llevando una vida hipócrita, están llevando una vida doble delante del Señor. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y se cree que el Señor no los está viendo, se cree que el Señor no los está escuchando, pero el Señor lo que les está dando es el tiempo necesario para que se arrepienta. Si no, le va a poner su mano, si no, va a sacar el pecado a la luz. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 10 versículo 26? Que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado.
que no hay oculto, que no haya de saberse. O te tengo que recordar la historia de David. David en un momento dado, en un momento de descuido, se trató de pasar de listo con la mujer de Urías Eteo. Después todos sabemos que mandó Urías al frente de la batalla y allí él pereció por causa de David. Y David se creía que se había pasado de ganso. Se creía que se había pasado de listo, pero Dios tiene un profeta, alma mía, alaba la gloria de Dios, que lo levanta y que fue y le dijo aquella historia de la oveja, de aquel hombre rico que tenía muchas ovejas y cogió la del pobre. Se los tengo que recordar. Todos sabemos que a partir de ese momento la vida de David fue un desastre. La consecuencia de aquel pecado se hizo sentir. Como hasta sus concubinas fueron violadas por su propio hijo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. O te tengo que recordar también la historia de Acán, que de eso predicamos el lunes. Acán cogió del anatema y se lo llevó y lo encubrió. Y Dios sacó su pecado a la luz. Gloria al nombre del Señor. Yo te digo en esta hora, hermano, la palabra es clara. Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembra en las tinieblas, lo va a cosechar. Dios te está amonestando en esta tarde. Alma mía, alaba la gloria de Dios. A que si tú estás llevando una vida que no le agrada al Señor, que tú vuelvas. Alma mía, alaba la gloria. Las mujeres del templo, que en vez de guardarse santas, lo que en vez de guardarse consagradas al Señor, lo que hacían era endechando, llorándole a Tamuz. Tamuz era un dios babilónico que el pueblo comenzó a adorar también, y estaban llorándole. En vez de clamarle al Señor, es el Señor que le dice: clama a mí que yo te responderé. Los ministros, los sacerdotes, hermanos, ay Dios mío, dándole la espalda al templo y adorando al sol. Ay Dios mío, hermano, ¿cómo se sentiría el Señor? Que le estaban dando la espalda al Señor y adorando al sol que el Dios mismo creó. Y después se preguntan: ¿cómo un Dios tan santo, hermano? ¿Cómo un Dios tan santo y puro podía permanecer allí? No podía. ¿Qué comunión puede tener Dios con el diablo? ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Esto no lo dice la palabra. ¿Qué comunión puede tener el Hijo de Dios con Belial? Alma mía, alaba la gloria de Dios. Por eso es que Dios no puede permanecer en la vida de una persona que, siendo amonestado, alma mía, sigue en una vida de pecado. Dios se contrista. Por eso es que la palabra nos lo dice: no contristéis al Espíritu Santo, con aquel Espíritu que fuimos sellados para el día de la redención. Por eso es que ese Espíritu se va apagando cuando pecamos, cuando seguimos pecando, cuando no nos queremos arrepentir, cuando no nos queremos humillar delante de la presencia de Dios. Llega un momento que Dios nos da el tiempo necesario para que nosotros nos apartemos de nuestro pecado, para que nos apartemos de nuestra iniquidad. Sí, pero si no sucede eso, Dios se tiene que ir. Dios tiene que abandonar el templo. ¿Por qué? Porque el templo lo han llenado de inmundicia, porque el templo lo han llenado de pecado. Mi alma adora a Dios. Pero el abandono de Dios por el templo, hermano, esto no fue de sopetón, esto no fue de cantazo. Dios le dio tiempo de más. Dios te bendiga, evangelista Ángel Reyes. Dios le dio tiempo de más, porque él no cogió y abandonó así de cantazo. Nos dice que fue un proceso, que Dios se colocó primero a la puerta. Él salió del lugar santísimo y se colocó a la puerta. Después se fue a la otra puerta. Después se colocó sobre los querubines. Después se colocó por la puerta de la ciudad y abandonó la ciudad, hermano. Dios da el tiempo necesario para que nosotros arreglemos nuestra vida. Dios da el tiempo necesario para que nosotros nos arrepintamos de nuestros caminos. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero no. Dios estaba esperando un arrepentimiento. Dios estaba esperando que aquella nación abandonara aquellas obras de iniquidad, pero no. Más pudo el deseo de aquella nación por pecar. Más pudo el deseo
de ir en pos de aquellas cosas que desagradaban a Dios, que el deseo por hacer el bien, hermano, que el deseo por agradar a Dios, hermano. Se olvidaron, hermano, de aquel Dios que los sacó de Egipto. Se olvidaron, hermano, de aquel Dios que los protegió y los guardó por el desierto. Se olvidaron de aquel Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios, que los alimentó. Aquel Dios que los llevó por el desierto con una columna de nube. Alma mía, alaba la gloria de Dios, y una columna de fuego. Aquel Dios que los alimentó con el maná. Aquel Dios que cuando el pueblo de Dios obedeció, las murallas de Jericó cayeron y ellos entraron a la nación de Canaán y allí ganaron, y Dios los puso sobre sus pies, no importando que habían gigantes en aquel lugar. Se olvidó el pueblo de eso. Así hay muchos, hermanos. Dios luchó en favor de aquella nación de Israel y los ayudó. Los ayudó a expulsar a aquellas naciones paganas, hermano. Pero ¿qué hizo el pueblo? Le dio la espalda a Dios. Así hay muchos, hermanos. Hay muchos olvidándose de lo que hizo Dios en su vida. Hay muchos que se olvidan del milagro de sanidad que hizo Dios. Que cuando tenían aquella enfermedad, que le estaba atormentando, aquel cáncer o aquel sida, aquella diabetes que lo tenía al borde de la muerte, alma mía, alaba la gloria de Dios, que amaron a Dios. Y Dios los sanó, y Dios los libertó, y Dios los levantó. Se olvidaron que fueron limpios del vicio de las drogas o del alcoholismo. Se olvidaron que cuando estaban deambulando en la calle, sin fe, sin dirección, sin esperanza, Dios vino a sus vidas y los limpió y los rescató de su vana manera de vivir. De aquel que los libertó de toda presencia del diablo, de toda opresión del diablo. Se han olvidado. Alma mía, alaba la gloria de Dios, y le están dando la espalda a Dios y están haciendo lo malo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Aquel que los sacó del fango, los puso hoy por pastores, por evangelistas, por cantores, hermanos, por predicadores de la palabra, por ministros. Pero se olvidaron de Dios, de donde Dios los sacó. Se han envanecido, hermano, y se han ido tras los placeres del mundo. ¿Qué te digo en esta hora, hermano? Que hay templos donde se le está pasando la mano al pecado, donde sabiendo que el hermanito está mal delante del Señor, se le permite cantar, se le permite orar, se le permite tocar el instrumento, se le permite tocar las ofrendas, hermano. Se le permite predicar la palabra del Señor. En vez de llamarse iglesia pentecostal tal o iglesia cristiana tal, se llaman iglesia pentecostal. Eso no es nada. Alaba. Hermano, si una persona está mal, no es que nosotros le vayamos a caer a cantazo. Nosotros tenemos que ir con espíritu de mansedumbre y levantarlo. Pero en medio de ese levantamiento tiene que pasar por un proceso. Tiene que pasar por un proceso de restauración a la comunión con la iglesia. Hermano, nosotros con espíritu de mansedumbre tenemos que levantarlo. Pero tiene que haber un proceso, hermano. Y muchas veces decimos, eso no es nada. Ah, no, porque si lo sacamos, se va el diezmo, o se va la familia, o se va el hermanito, se desocupa la banca. Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Es el hermanito o el Dios que te bendijo? ¿O el Dios que te limpió? ¿El Dios que te puso de pastor? ¿El Dios que te puso de evangelista? ¿El Dios que te dio todos esos dones por medio del cual Dios se está glorificando? ¿Qué es más importante? ¿Es el hermanito o el Dios que te rescató? ¿O el Dios que te engrandeció? ¿Cuántos alaban a la gloria de Dios? Y Dios se ha ido de muchos templos. Hay muchos lugares que tienen nombre de que viven y están muertos. Hermano, ¿por qué? Porque están dándole rienda suelta al pecado. Hoy no se postran ante un ídolo, hermano. No se postran ante las paredes llenas de imágenes. Ni los ministros se inclinan ante el sol, hermano. Pero ¿qué abunda en las iglesias hoy en día? Los celos. Hermanos que ven a uno, gloria al nombre del Señor, a otro hermano que Dios lo está utilizando con poder. ¿Y qué hacen? Se llenan de celos, se llenan de envidia.
quieren codiciar el don que Dios está haciendo, alma mía, y quieren ponerle el pie a ese hermanito para que se resbale. Las contiendas, hermano, lucha de poder. Dios pone un pastor en un lugar y está haciendo la voluntad del Señor, le está agradando a Dios y siempre se forma ese bonchecito que le quiere hacer la vida imposible. Y quieren contender contra el Hijo de Dios, contra el ángel de la iglesia. Y la idolatría moderna, hermano, como estaba diciendo hace un minuto, no nos postramos delante de un ídolo, pero nos postramos delante de los ídolos modernos. Hermano, muchas veces idolatramos hombres. Muchas veces idolatramos ministerios. Muchas veces idolatramos el dinero. Muchas veces idolatramos nuestra familia. Muchas veces idolatramos inclusive el templo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Qué cosas no idolatramos? Hasta los cajos. Hay gente que vive todo el día limpiando el cajo. Dicen que viven en santidad y por los frutos los conoceréis, hermano. Pero, ¿cómo va a haber fruto, hermana Yaiselí? Si el Dios que produce esos frutos los ha abandonado, se ha alejado. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Actos de injusticia, gente que estafa dentro de la iglesia. Gente que son vaganzos, hermano. Aquí en Puerto Rico dicen que tienen las espuelas tan largas que pueden dormir 2 gallos y no se tocan. Gente que son gansos, son listos, que si uno se duerme lo estafan. Entonces, ¿cómo Dios puede manifestarse en un lugar así? ¿Cómo Dios se puede manifestar en la vida de una persona que es avara? Que Dios lo toca para que ofrende, que Dios lo toca para que diezme, que Dios lo toca para que bendiga un ministerio, hermano. Y Yaiselí, él sabe de lo que voy a hablar. No te aquí, hermana Yaiselí, con lo que voy a decir. Pero tienen una cocolía tienen una cocolía en el bolsillo. Tienen un juez zurdo. Y dicen que la mordida del juez zurdo es una de las mordidas más peligrosas que parte de dedo. Una trampa de juez en el bolsillo, hermano. Hermana dice que cocolía es poco. Una cocolía, hermano. Tenemos que sacar la cocolía. Y si Dios te toca para bendecirle al hermanito, si Dios te toca para bendecirle a tu pastor como bendijeron a la hermana Angélica, hazlo, hermano, porque Dios te está tocando para bendecirte a ti, hermano, para engrandecerte a ti. Tú eres el que vas a salir beneficiado cuando tú te dejas tocar por el poder de Dios para bendecir a tu hermanito. Donde hay divisiones, donde hay inmundicia, donde hay ira, donde hay celos, hermano que nos escucha. Cómo Dios, cómo la luz de Dios puede glorificarse allí. Lamentablemente, hay cultos en iglesias que se están dando monótonos. Muertos. No se mueve ni una hoja, hermana Yaiselí. No se ve ni un milagrito. No se siente la presencia de Dios. Pero ¿cómo se va a sentir la presencia de Dios? Si Dios ya no está en aquel lugar. La esencia de lo que vamos allá a buscar no está, hermano. Muchos tienen nombre de que viven, pero están muertos espiritualmente, hermano. No traigo este mensaje para caerte a palo. Yo te traigo este mensaje a ti, hermano. Es porque Dios quiere que tú endereces tus caminos. Pastor, si tu iglesia está teniendo estos síntomas, que hay monotonía, que no te está sintiendo nada, hermano, es tiempo de que examinemos nuestros caminos. Es tiempo, hermano, que nos enderecemos delante de Dios. Tenemos que examinar nuestra congregación. Tenemos que examinar nuestra vida. Y si es necesario humillarnos, hermano. ¿Qué nos dice Jeremías? Paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallarás reposo, hermano. Hallarás descanso. Hallarás bendición, hermano que nos escucha. ¿Qué te quiero decir con esto? Saca esos anatemas de tu iglesia. Saca esos anatemas de tu vida. Esos anatemas que está trayendo sequedad. Que está convirtiendo la obra que Dios puso en tus manos, pastor, en un valle de huesos secos. Sácalo.
Saque ese anatema y vas a ver victoria. Hermano, saque ese anatema y vas a ver bendición. Saque ese anatema y vas a ver la gloria de Dios obrando de manera contundente, de manera poderosa, de manera especial en tu congregación. Hermanito que me escucha, saque ese anatema, evangelista, hermano. Saca eso que está trayendo maldición. Saca aquello que está impidiendo que Dios se manifieste. Sácalo. Tú verás donde Dios te va a llevar, hermano. Tú verás cómo va a ensanchar tu territorio. Tú verás cómo Dios te va a engrandecer, pero es necesario que tú y yo pongamos de tu parte, de nuestra parte. Todos tenemos luchas y batallas, hermano. Todos cometemos cosas que no le agradan a Dios. Pensamos cosas que no le agradan a Dios. Y tenemos que sacarle esos anatemas de nuestras vidas, porque si no, una pruebita pequeña, así como los de Jairo, que estaba predicando el lunes, nos va a vencer. Dios quiere darte bendición. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere engrandecerte, hermano. Dios quiere darte tantas cosas lindas, hermano. Porque Dios lo que da, lo da en abundancia. ¿Cómo nos dice la palabra? Lo que estaba predicando ahorita. A la viuda no escaseó la bendición allí. Dios quiere que la bendición repose sobre tu vida. Hermano, Dios quiere que tú digas como David, ciertamente mi copa está rebosando. Él no echa un poquito de aceite en tu copa. Él va a llenar tu copa hasta que rebose. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Va a haber bendición, pero tenemos que sacar aquellas cosas, hermano. Aquellas cosas que desagradan a Dios. Tú las sabes porque el Espíritu te las ha mostrado. Tú las conoces, hermano. Así que vamos a regresar a ese buen camino. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, hermano. Donde hay contienda, Dios no habita. Porque el rey de la contienda, el rey de la